amigos, vamos a hacer algunos ejercicios entonces. Listo, dice vamos a ver ese ejercicio. Determinar la máxima carga de servicio que puede aplicarse en la conexión, la relación de cargas en hacer viva sobre muerto de 3. Se mide investigar por los estados límite, el miembro intensivo es a 562, 572 grados 50 y la placa fusión es a 36. La soldadura es de 1/8 de espesor y los electrodos sobre 70. Entonces se solicita emplear el RF. Entonces aquí está haciendo primero un chequeo, está solicitando hacer un chequeo por tracción, todo el diseño por tracción. Entonces, y después recibir la cuestión de la parte de la soldadura. Entonces, si hacemos el diseño por tracción, la primera parte, nosotros sabemos que para el diseño por tracción tenemos dos estados límites, estado de fluencia y estado de fractura. Para trabajar esos estados yo necesito el área bruta de esa sección. Y el área bruta de esa sección es un MC885. Vamos a buscar eso, MC885. Es un tipo canal, ¿verdad? MC 88.5, ¿verdad? 88.5. Acá está. Nosotros necesitamos área, acá está. Área, MC 8.5, 2.5 pulgadas cuadradas. ¿Listo? Para ese MC. 2.5 pulgadas cuadradas. ¿Correcto? Entonces tenemos ahí 2.5 pulgadas cuadradas. Entonces, si hoy ahorramos los estados límite, ahora nos dice que necesitamos también el FY, como es grado 50 debe ser 50 KSI y el F último debe ser 65 KSI. ¿Alguien tiene la tablita para ver eso? ¿Sí es exacto? ¿Tienen? Pues me tienen que creerlo. Creo que no me acuerdo bien, pero me parece. Entonces, eso es para el elemento, ¿verdad? Entonces hay que chequear ahí estados de fluencia. Entonces, para el estado de fluencia yo tengo que chequear que el phi nominal, que va a ser igual a pi, que viene a ser 0.9 por FY, que viene a ser 50 KSI multiplicado por 2.5, y esa vendría a ser la resistencia nominal. ¿Y eso cuánto da ese que ¿Cuánto da ese orden? 53.4. 53.4 kilo, ¿verdad? ¿Sí? Para darnos una idea, lo que tenemos ahí es una placa Buse que está acá de esta forma. A eso está conectado un angulito, un perfil MC. Es 112.5. Ingeniero, es fluencia 112.5. Ya, esta pizarra es horrible, no sé cuánto se mueve, chiquitita. Lo que tenemos visto a un costado viene a ser eso, ¿no? Y la soldadura está acá. Listo, acá. Ya. Listo. Entonces me dice que esto viene a ser, sí, ¿no? Tiene que ser más de 112.5. 112.5 kilos. ¿Listo? Esa es la resistencia nominal reducida por fluencia. Ahora por fractura.
nosotros tenemos que calcular el área efectiva. Y el área efectiva va a ser igual al U multiplicado por el área neta. Como acá mi perforación es el área neta, es el área bruta. Solo hay que calcular el U nada más. Entonces, para calcular el U, tenemos en qué caso estamos, ¿verdad? Entonces, eso correspondía al diseño por tracción. Entonces, si nos vamos a la tablita del diseño por tracción, acá está, hay que ver en qué caso estamos. Estamos acá, ¿verdad? Bien. Tenemos que agarrar este caso general, ¿correcto? Ese caso general de acá. Ese de ahí. Ya que tenemos ángulos que están en el consolador. Podría ser este, o también puede ser este de acá. Listo, dice. Plates, angles, channels, canales con welds o soldadura. Es nuestro caso, entonces. Entonces ahí tenemos que ver. Este de acá es el que nos convendría entonces utilizar, porque es con soldadura. Donde L viene a ser el promedio de las longitudes de los cordones de soldadura. L1 más L2 entre 2. Entonces, eso es lo que nosotros. U va a ser igual a 3 por L al cuadrado. ¿Cuánto será? ¿Alguien lo contó? ¿Cuánto será? ¿Lo dice? $13 pulgadas. 13 arriba, 13 abajo. 13 más 13, 26 entre 2, 13, ¿no? Entonces estábamos ahí. Entonces, por 13 al cuadrado dividido entre 3 veces por 13 al cuadrado más W. W viene a ser la altura del amigo. El amigo es 8 pulgadas, ¿verdad? Entonces viene a ser por 8 elevado al cuadrado, todo eso multiplicado por 1 menos el X sombrerito. El sombrerito va a ser la distancia de acá hacia el centro y de acá. Ahí está el X sombrerito, y eso habría que ver cuándo pues. Entonces venimos al manual, vemos acá, yo necesito justo acá está, X sombrerito. Acá está el amigo X sombrerito. Entonces, para el tipo de canal que hemos visto, que es el M8 por 8.5, está acá. Entonces buscamos X sombrerito. Acá está el X sombrerito. Ese X sombrerito viene a ser 0.428. 0.428. Entonces, tenemos ahí 0.428. 0.428 dividido entre la longitud, ¿verdad? Básicamente es la formulita del caso 2. Eso. Entonces viene a ser 0.428 entre L, que viene a ser 13 pulgadas. Todo eso. Entonces, ¿eso da? 0.859. 0.859. Listo. No sé por qué. Listo, 0.859. Entonces ahora sí con eso puedo calcular el área efectiva. El área efectiva va a ser igual a 0.859 multiplicado por el área bruta, que viene a ser 2.5. Eso da 2.15. 2.15 pulgadas cuadradas. Entonces la resistencia nominal reducida va a ser igual a phi. ¿Cuánto viene a ser phi? 0.75, ¿verdad? Multiplicado por FU, que viene a ser 65, multiplicado por el área efectiva, que viene a ser 2.15. Entonces la resistencia nominal por fractura da 104.81. 104.81 kips. Listo. Entonces ya está esta primera parte de acá, verificación de la resistencia por tracción. ¿Listo? De ahí ahora sí, chequemos la parte 2, que viene a ser la soldadura.
la soldadura. Listo, entonces lo primero es establecer la resistencia de la soldadura en función del ángulo y aplique la fórmula para R sub n y establezca la resistencia de diseño. Listo. Entonces, para la parte 2, ¿qué datos yo necesito? Yo necesito la resistencia del electrodo, que viene a ser este FX6. Según eso me dice que es un electrodo S, entonces 70 KSI. Listo. Necesito saber el espesor de la soldadura. Según esto es un octavito. Un octavito de pulgada. Listo. Entonces, ¿a quién hay que chequear ahí? Hay que chequear la soldadura y el material base. ¿Listo? La soldadura y el material base. Entonces, para chequear la soldadura, nosotros calculamos el FNW, que viene a ser igual a 0.6 multiplicado por el electrodo, viene a ser 70. Y todo eso multiplicado por una cuestión que estaba en función de seno, ¿se acuerdan? Pero como el ángulo es 0, todo eso va a desaparecer y va a ser 1 acá. Entonces, ese viene a ser la resistencia de la soldadura. ¿Cuánto da eso, amigos? 42. 42 KS. Entonces ahora sí, la resistencia de la soldadura va a ser igual a este 42 multiplicado por el área de la soldadura. El área de la soldadura viene a ser el espesor de la soldadura, de la garganta. Entonces yo tengo 0.707 multiplicado por un octavito multiplicado por el cordón de soldadura. El cordón de soldadura son 2 de 13 pulgadas, 2 por 13 pulgadas. Y todo esto multiplicado por 0.75, porque ese es el coeficiente de reducción. ¿Eso da? ¿72.38? Sí. Entonces la resistencia nominal viene a ser 72.38 kilos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, esas vienen a ser nuestras resistencias. Tenemos este de acá, que viene a ser para caso de fluencia, acá por fractura, por el diseño de tracción, y acá viene a ser la resistencia, eso viene a ser la resistencia de la soldadura. Entonces hemos determinado ya en el metal de aporte, propiamente dicho en la soldadura, ahora hay que chequear el material base. Para el material base, por el RFD, había una serie de expresiones, ¿verdad? Pero yo viendo acá, tengo la posibilidad de que se arranque aquí, en esta zona de acá, o en esta zona de acá. Este amigo, ¿qué espesor tiene? Este amigo de acá, la placa Gusset es de 3 octavitos. Y este amigo acá en su ala debe ser más grueso, supongo, no creo que sea 3 octavos. A ver, vamos a ver. Su TF de ese amigo, hasta TF, ¿dónde TF? .311. 3 octavos es 0.25. No, menos, ¿cierto? Un poco más. 0.375. 3 octavos es 0.375. Sí. Pero también tomamos en cuenta que el acero del amigo, o sea, hay dos posibilidades, chicas, si se desprende se puede llegar a desprender en el material del ángulo, en este caso del ángulo tipo canal, o en la conexión de la soldadura con la placa Gusset. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de qué espesor tiene y qué tipo de acero está. Si bien es cierto a nivel de espesores, entonces un poquito más grueso es la placa Gusset, pero es de otro tipo de acero, es A36 nada más. Entonces, si reemplazo en las fórmulas, ¿cuáles son las formulitas? Las formulitas son estas de acá. Ahí está. Entonces, ahí
y lo más probable es que se desprenda en la placa QC. Entonces, ahí chequeamos el material base. Entonces, los estados límite de acá vienen a ser fluencia. Listo, para fluencia, ¿qué nos dice? Ah, acá está. Entonces, la resistencia nominal va a ser igual. Además, acá estamos cometiendo un pequeño error. Antes de continuar con esto, acá hay un chequeo. ¿Qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan? Respecto a la longitud efectiva. Ahí está. Entonces, hay una limitación ahí que decía lo siguiente. Costadito lo vamos a hacer. Este costadito. No hay mucha pizarra, no hay. Dice que yo tengo que verificar si la longitud es mayor a 100 veces el espesor de la soldadura, entonces yo debería tener ese coeficiente de reducción. Entonces lo que yo tengo es que la longitud viene a ser 13 pulgadas. Ahora yo tengo que chequear eso con 100 veces el espesor de la soldadura, que es 1/8. ¿Cuánto es 100 por 1/8? 12.5. 12.5. Listo, pulgadas. Entonces, esto es mayor. Entonces, yo tengo que calcular un coeficiente de reducción que viene a ser 1.2 menos 0.002 multiplicado por la longitud original, que viene a ser 13 pulgadas, dividido entre W, que viene a ser 1/8. Entonces, ese valor de beta, ¿cuánto viene a ser? Debe ser cerca a 1, ¿no? El valor de beta solo lo calculamos cuando se cumple que es mayor a 100 veces. Si no fuera, no se calcula. Él dice 0.992. este amigo es 0.2. Entonces, el efectivo va a ser 0.992 por 13. Eso da 12.9. 12.9. Sí. Bueno, casi es lo mismo. Entonces, legalmente acá debería ir 12.9. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto se valía eso de ahí? $71.82. 71.82. Ahora sí, estamos bien. Listo. Listo. Entonces ahora sí chequeamos el material base. Entonces vamos a poner fluencia. Entonces para el material base, para la fluencia, tenemos para el RFD una expresión y otra expresión para ASD, que eso está acá. Entonces para el RFD tenemos que eso va a ser igual, la resistencia nominal por unidad de longitud viene a ser igual a 0.6 FY, que viene a ser 36, porque es la placa UC. Estoy haciendo eso en la placa UC, ¿no? Placa UC. Entonces viene a ser 36 KSI el FY por el espesor. El espesor viene a ser 3 octavitos. Eso de ahí viene a ser por unidad de longitud. Entonces yo multiplico esto por 2 y por 12.9. Eso da 17.9.
208.98. Listo. Ahora fractura. Entonces, la resistencia nominal en la placa Gusset por fractura va a ser igual a esta expresión 0,45 multiplicado por este último que viene a ser 58 multiplicado por el espesor que viene a ser 3 octavitos multiplicado por 2 y multiplicado por 12.9. ¿Cuánto da eso por fractura, por favor? $252.52. ¿Listo? Entonces esas vienen a ser las resistencias nominales. Este de acá, este de acá. Ese por, bueno, este es debido en la soldadura. Y este viene a ser en el material base. ¿Listo? Esos son los valores que tenemos. Entre todos, ¿cuál es el menor? La soldadura, ¿verdad? ¿Sí? Que más nos resiste es la soldadura. Entonces, ahí para lo que me pide, ahí determinar la máxima carga en servicio. Entonces, yo necesito el P último ahí. Pues, el P último va a ser igual a 1.2 carga muerta, pero carga muerta de ahí yo puedo ver que es D nada más. ¿Listo? Más 1.6 carga viva. Carga viva despejando de ahí me va a dar 3 veces muerta. Y eso tiene que ser igual a 6, ¿verdad? 6 veces carga muerta. Entonces, en el peor de los casos, la resistencia nominal reducida tiene que ser igual a la resistencia última. Eso quiere decir que el más chiquito de estos tigres, ¿quién es? Este, 7181, entonces vamos a decir que 6 veces de va a ser igual a 71.82, donde la carga muerta, ¿cuánto viene a ser? A ver. 11.92. ¿Cuánto? 11.92. Listo, ese es el caso de carga muerta. Y multiplicado por 3 eso. 35.91. 35.91 kilos. Listo, esas son las cargas en servicio máximas que podría soportar ese amigo de ahí. ¿Se entiende? Bueno, para la parte de fractura de la placa es RN. ¿Cómo? Before RY, en donde es PC, ¿Dónde? en fractura. Acá es 0.45, F último, 3 octavos y es la longitud del cordón. Y es PRY, RN. ¿Acá? Sí, no es un Es RN nomás, nominal, N siempre va por nominal. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda, amigos? ¿Todo positivo? ¿Alguna consulta, alguna duda? Entonces, en ese ejercicio es el ejercicio donde estamos verificando, ¿no? ¿Cuánto es la resistencia ya con los datos dados de la soldadura? ¿Positivo o negativo? ¿Qué dicen, estimados amigos?
¿Todo bien? ¿Puedo borrar? Ya. Vamos a pasar al siguiente. Ese de ahí, mis estimados. Listo, dice ya la conexión soldada nuestra UCFY 50 calle 100 para el perfil y 36 para la placa QC. Entonces, tenemos acá dos ángulos. ¿Listo? Dos ángulos. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es establecer el tamaño máximo y mínimo de la soldadura de acuerdo al perfil. Entonces, para eso, acá no nos va a acomodar todo el W de la soldadura. Entonces acá no nos está dando acomodado el W de la soldadura. Entonces, vamos a empezar determinando primero cuánto va a ser ese W de la soldadura. Por eso aquí el primer pasito dice qué cosa es. Establecer el tamaño máximo y mínimo de la soldadura de acuerdo a la tabla. Entonces decimos acá 1. Vamos a ver. Primero tenemos que establecer el tamaño, el espesor de la soldadura mínimo y el espesor de la soldadura máxima. Perfecto. Entonces ahí hay una tablita en el manual donde en función de las plaquitas que vamos a conectar establece el tamaño mínimo. Entonces venimos a las especificaciones y buscamos acá soldadura. Y tenemos ahí esa tablita. ¿Qué dice ahí, mis estimados? Dice, tamaño mínimo de fillet wells o de la soldadura de filete. Entonces dice, en esta columnita dice que dice, espesor del material de la parte más pequeñita, más chiquitita, la más fina, ¿verdad? ¿Sí? Recuerda, esta tablita es para el mínimo tamaño del fillet, para el más chiquito. ¿Cuánto es el mínimo tamaño? Entonces, aquí tenemos de espesor del material, el más tímido, el más chiquitito de la parte unida. O sea, si son dos planchas, en las dos planchas la que se determinó de espesor. Yo busco acá. ¿Listo? Y acá me da el mínimo tamaño de soldadura. Entonces, ¿qué espesor de plancha yo tengo acá? Yo tengo 5/16 y 3 octavos que se van a unir. 5/16 ¿es mayor que 3 octavos? Creo que no, ¿no? No. 5/16 es más chiquito. Menos. Entonces, 5/16. 5/16.
estaríamos acá, ¿no? Entre 1/4 y medio. ¿Eso es correcto? Estoy entre 0.25, no, 0.25 y 0.5. Sí, ¿Sí? 31.25. Entonces sería, lo mínimo que puedo colocar es 3.16 savos. 3.16 savos. ¿Concuerdan o no concuerdan? 3.16 savos. Lo mínimo que puedo colocar es 3.16 savos de pulgada. Eso es lo mínimo. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahorita? Ustedes que son más tromes en inglés que yo, ¿está bien mi traducción? El espesor del material de la parte más delgadita. ¿Sí? Entonces, eso de ahí, mis estimados. Esas son las indicaciones para calcular el espesor mínimo. Ahora, el espesor máximo está acá. Nos ponemos a leer acá, dice. Máximo tamaño de soldadura de filete de partes que serán conectadas, ¿no? Entonces, de partes que van a ser conectadas, deberá ser, dice ahí, entonces, a lo largo de, ya, dice los bordes de materiales menos que 1/4 pulgada, o sea, si el material que se va a conectar es de menor a 1/4 pulgada, que es 6 milímetros de espesor, bueno, eso no tiene que ser mayor o no tiene que ser más grande que el espesor del material. O sea, a lo largo de a lo largo de los bordes del material, menos que 1/4 pulgada, 6 milímetros de espesor, 1/4 pulgada de espesor. No el mayor que el espesor del material. No debería ser mayor que el espesor del material, ahora sí dice, ¿verdad? Listo. En el segundo dice, a lo largo de bordes de material de 1/4 o más de espesor, entonces ahí se debería colocar no mayor que el espesor del material menos 1/16, a menos que la soldadura esté especialmente diseñada o representada sobre los esquemas, planos, trabajos, dibujos. Entonces, ¿ahí cuánto viene a ser el mayor espesor? Viene a ser entonces el espesor menos 1/16. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso es mayor a 1/4, bueno, mayor a 1/4 o más de espesor. Entonces, el máximo valor va a ser, ¿cuánto hemos dicho? Es de 3/8 y 5/16, ¿verdad? Listo, entonces, el menor de esos viene a ser 5/16, entonces viene a ser 5/16 menos 1/16. Eso termina dando 4/16, que eso equivale a 0.25. cuarta una, cuarta 4, 1/4. 0.25, ¿verdad? Entonces, ese es el máximo valor y ese es el mínimo valor. ¿Se entiende? Listo. Entonces, ese es el primer paso. Dice 2. Establecer la carga requerida. ¿Cuál es la carga requerida? 2 unimos acá. Entonces tenemos ahí una carga de muerta de 20 y una carga viva de 50. Entonces la carga requerida va a ser, el P último va a ser igual a 1.2 de la carga muerta, que viene a ser 50, más 1.6 de la carga viva, que viene a ser 50. ¿No? Acá es 20, ¿no? Acá es 20, carga muerta 20 y carga viva 50. Entonces, la carga requerida, demandante, la carga del axial último, ¿cuánto da? 104. 104. 4. 104.
Listo. Eso es lo que está actuando. Entonces, ahora tengo que calcular lo que resiste este cordón de soldadura. Lo que resiste ese cordón de soldadura. Entonces, para eso tengo que decantarme de una vez por un espesor de una vez. Vamos a trabajar con el mínimo, 3/16. ¿Ya? Si no resiste con eso, es que tengo que aumentar el espesor de la soldadura. Pero no solamente es el espesor, porque acá tengo que determinar qué cosa. La longitud del cordón de soldadura. ¿Listo? Entonces, probamos con 3/16. Entonces, la resistencia, vamos a calcular la resistencia nominal de la soldadura. Primero la vamos a calcular por unidad de longitud. Viene a ser igual a phi, que viene a ser 0,75. Ahí multiplicado por quién? Por el FNB doble. Tiene que ir multiplicado acá por el FNB doble. Multiplicado por quién? Por el espesor de la garganta de la soldadura. ¿Listo? Eso me va a dar la soldadura por unidad de longitud. ¿Todo bien? ¿Qué dicen, amigos? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Listo? Es la resistencia por pulgada. Y acá el FNB doble es esfuerzo, KSI, y el espesor es pulgada. Entonces me va a dar kip por pulgada. Entonces venimos acá. Entonces decimos lo siguiente: la resistencia nominal ya reducida de este amigo va a ser 0,75. El FNB doble es 0,6 por el electrodo. No dice qué electrodo, ¿no? Vamos a trabajar con un electrodo 70. Listo, entonces acá definimos también. Los electrodos van a ser E70XX. Ese es el electrodo. Entonces, para ese electrodo trabajamos con esto: 0,75 de 0,6 por 70, que es el electrodo, multiplicado por el espesor de la garganta. Pero el espesor de la garganta viene a ser 0,707. ¿De quién? Del espesor de la soldadura, que viene a ser 3/16. Entonces, eso me da ¿cuánto? $4.176 debería dar, ¿verdad? Sí. Entonces, eso de ahí, 4.176 kip por pulgada. ¿Listo? Esa es la resistencia por unidad de longitud. ¿Listo? Esa es la resistencia por unidad de longitud. Listo. Ahora determinamos la resistencia por fractura y fluencia del material base. Entonces, a ese caso pasamos a la cuarta parte. Listo. Entonces, la resistencia por fractura por unidad de longitud nos va a quedar ahí. Entonces, vamos a tener lo siguiente. El perfil es FY36, el otro viene a ser, no, el perfil es FY50 y la placa base es 36. Entonces la placa base es 3 octavos. 3 octavos es más chiquito que 5/16. No, creo que no. Entonces el que mandaría sería 5/16 ahí. Listo, 5/16. Entonces decimos lo siguiente. Entonces vamos a trabajar con pero también el FY, ¿no? Ahora sí no veamos que con los dos. Entonces venimos acá. Primero para la placa UC. Entonces decimos la resistencia nominal para la placa QC va a ser la siguiente. Primero por fluencia. ¿Se acuerdan las formulitas? 3 octavos y 5/16. ¿Verdad? El perfil, la placa de UC es 36 y el otro es 50. Entonces vamos a las formulitas. Entonces vamos a hacer primero para la placa UC. Placa UC, 3 octavos por fluencia. Entonces viene a ser 0,6 multiplicado por el FY, que viene a ser, placa UC viene a ser 36. Multiplicado por el espesor, que viene a ser 3 octavitos. Después, placa UC, pero por fractura, viene a ser 0,45 por F último, que vendría a ser 58, multiplicado por 3 octavitos. ¿Cuánto da cada uno de esos?
Son el primero 8.1, el segundo 9.79. ¿79? Sí. Más que sobra menos. Este es el grave, ¿no es cierto? Este están por el doble casi de resistencia. Pero ahora chequeamos para el perfilito. Resistencia nominal por fluencia para el perfil. Va a ser igual a 0.6. Ahí más bien el esfuerzo de fluencia viene a ser 50 y viene a ser 5/16 en este socio. Ahora por fractura del cálculo va a ser 0.45 por 65 por 5/16. Entonces, ¿cuánto viene ese lado? Este es placa Gusset. Placa Gusset y este va a ser perfil. Ya. El primero 9.375. El segundo 9.14. ¿Listo? Entonces, estos amiguitos de acá es para el perfil. Pues no hay problema, ¿no? Porque más que sobrado está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Si comparamos con respecto a la soldadura. ¿Todo bien? Listo. Entonces pasamos a lo siguiente. Listo. Entonces pasamos, hemos obtenido, una vez obtenida la resistencia por unidad de longitud, empleé la ecuación siguiente para encontrar la resistencia longitudinal transversal. Entonces este tigre me está diciendo aquí que no solamente voy a tener el cordón de soldadura acá, sino que voy a tener cordón de soldadura acá. ¿Se entiende? Entonces, lo que me está pidiendo que determine es este cordón de soldadura. ¿Cuánto tiene que ser la longitud de ese cordón de soldadura? Ahora, esto de acá, bueno, digamos que yo le voy a poner una pulgada. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, entonces. Yo necesito determinar en esta parte 5 la resistencia nominal de la soldadura longitudinal. Entonces, y la de la resistencia transversal. Primero vamos a calcular la resistencia nominal de la soldadura transversal. Listo. Entonces, ese de aquí va a ser igual. Acá hay una salvedad, mis estimados amigos. Vamos a ir. ¿Dónde están las especificaciones? Ahí está. Miren, dice lo siguiente. Para grupos de soldadura de filete concéntricamente cargados y consistiendo de elementos con un tamaño uniforme, o sea, un espesor de soldadura uniforme, que están orientados ambos longitudinalmente y transversalmente a la dirección de la carga aplicada, la resistencia combinada RSUN del grupo de soldadura de filete será determinado del mayor de los siguientes, de este de acá y de este de acá. Pero ya el ejercicio me está diciendo que me oriente con este de acá. ¿Listo? Ahora, acá viene lo interesante. El RW es la resistencia nominal longitudinal de la soldadura de filete, como es determinado de acuerdo a la tabla tal. Listo. Este de acá dice resistencia nominal transversal del filete o de la soldadura de filete cargada, como es determinado de acuerdo con este mismo de acá, pero dice sin el incremento en la sección. Entonces, ¿el incremento quién lo daba? Recuerden este de acá, amigos. La resistencia nominal de la soldadura era igual a ¿quién? 0.6 de ¿quién? Del FEXX, que es el electrodo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ese de ahí.
¿Multiplicado por qué? Multiplicado por 1 más 0.5 del seno del ángulo elevado a 1.5, ¿se acuerdan? ¿Sí? El que da el incremento del incremento que habla este de acá es este de acá. Entonces, cuando yo tengo este caso, estoy trabajando con una conexión concéntrica en la cual tengo tanto soldadura longitudinal como transversal. Para el cálculo de la resistencia y la soldadura transversal, este amigo no lo considero. Para mí vale 1. Así la carga está inclinada y sea lo que sea. ¿Se entiende? Porque la soldadura para este sería 90 grados, ¿verdad? Con respecto a la carga. ¿Se entiende? Entonces vendría que hacer eso. Pero acá dice no. Ahí queda. ¿Se entiende o se entiende? Listo. Entonces, bajo esa consideración, calculamos este amigazo de acá, la resistencia nominal de la soldadura transversal. ¿A quién va a ser igual? Ese amigo va a ser igual entonces a 0.6 del electrodo. ¿Quién es el electrodo? Hemos dicho el 70. Listo. 0.6 por el electrodo. Ahí tengo la resistencia. Ahora lo multiplico por el área. ¿Quién es el área? Ahí viene a ser ¿quién? Viene a ser el espesor de la garganta, que viene a ser 0.707, el espesor de la soldadura, que viene a ser 3/16. Eso multiplicado por la longitud del cordón de soldadura. Ahí voy a decir que viene a ser 2 por 1 pulgada, porque yo estoy considerando 1 pulgada de cordón de soldadura transversal. Y son 2 que estoy considerando. ¿Todo bien? Entonces, ¿cuánto da eso, mis estimados amigos? ¿Por qué considera 2 de 1 pulgada es más o menos para empezar en realidad? Es lo que yo propongo, ¿no? Si me sale mucho cordón de soldadura longitudinal, aumento el transversal y eso va a producir que el longitudinal disminuya. ¿Cuánto es eso, amigos? 11.4. Listo, entonces tenemos 11.14, aquí son ki, más bien. Eso es lo que resiste la soldadura transversal. Entonces, venimos acá y dice que la resistencia nominal, calcularemos la resistencia nominal de la soldadura longitudinal. Eso ya lo habíamos calculado, era 4.176 multiplicado acá le voy a dar por 2 veces la longitud del cordón de soldadura longitudinal. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí, no es cierto? Esta es la resistencia por unidad de longitud. Le doy porque estoy colocando 2 cordones de longitud iguales. ¿Listo? Entonces finalmente me voy a la ecuación de acá. Dice la resistencia nominal total va a ser igual a 0.85 de RNW. RNW viene a ser 4.176 por, mejor lo colocamos, ¿cuánto da? Acá viene a ser 8, 16, no, miento, viene a ser 12, 15, 12, 14, 15, va 1, acá viene 3, 8. ¿Estoy bien así? Sí. 8.352. Listo. De L. ¿Listo? Ese viene a ser la resistencia más 0.85 por la resistencia longitudinal más 1.5 de la resistencia transversal. La resistencia transversal viene a ser 11.14. ¿Vamos bien hasta ahí? Y esto en el peor de los casos, todo esto multiplicado por 0.75, en el peor de los casos, ¿a quién tiene que hacer igual? A 104. ¿Se entiende? Entonces, de ahí despejo ¿quién? ¿Sí? Esta es la resistencia nominal, ahí está 0.85 de la resistencia longitudinal, más 1.5 de la resistencia transversal. Si todo eso lo castigo por 0.75, ya se viene la resistencia de diseño, ¿verdad? La resistencia nominal reducida. En el peor de los casos, eso tiene que ser igual a la resistencia requerida, que es 104. Y de ahí despejo él. ¿Cuánto es el cordón de soldadura entonces que me debería salir para resistir eso de ahí?
Sí, o sea, habría que reemplazar entre los dos y utilizar el mayor. Pero aquel ejercicio, como me dice, usa ese, por eso no son ese. Si no me dice, utilizo los dos y elijo el mayor. 17.18. ¿Ahí sale? ¿Y más? ¿Sí les da? Listo. Entonces, con eso, yo digo entonces, esto equivaldría más o menos a 17, un cuarto, ¿no? De pulgada, de botón de soldadura. Entonces lo dejaríamos acá. Le tengo que colocar acá, este es 17 pulgadas, un cuarto de pulgada. 17 pulgadas, un cuarto de pulgada. Ya está, eso sería la longitud del cordón. ¿Se entiende o no se entiende, amigos? ¿Qué hice? ¿Un cuarto de dónde salió? Ah, es que 17 un cuarto es 17.25, ¿no? Ah, ¿Se entiende o no se entiende? Este acá ha pasado a dividir acá, ¿verdad? Después se ha ido a restar este de acá y el producto de esos dos ha dividido a este de acá. Y de ahí da el 17. Listo. Entonces, eso es, amigos. Ahora, si me parece muy largo el cordón, aumento, bueno. Aumento, entonces. ¿Qué pasa si aumento un poquito más? Porque 17 pulgadas tal vez es muy largo, me parece, entonces aumento acá. Esta altura viene a ser 8 pulgadas. Entonces podemos aumentar esto de acá, digamos, ahora con cordón de soldadura transversal para que no sea tan largo. Y si lo sueldo todito acá, las 8 pulgadas, ¿me paso o da? A ver. Entonces, en este caso sería este amiguito de acá, el 1114. ¿Dónde está? Este de acá. En vez de 2 por 1, ahí simplemente iría 8 total. ¿Cuánto da con eso? 0.6 por 70 por 0.707 por 3/16 por 8 pulgadas. 45.6. 45.6. Entonces, eso acá lo reemplazamos. Acá, 45.6 en vez de esto de acá. ¿Cuánto da L ahora sí? 44.56. En la 45.6. ¿No sale 45.6? No, 44.56. 24.56. Listo. Entonces, reemplazando, ¿cuánto da ahí? $10.12. Entonces la longitud sería igual a 10.12 pulgadas, lo que equivaldría a 10 pulgadas, un cuarto de pulgada. Más razonable parece. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces lo dejaríamos así mejor. ¿Les parece mejor una configuración así? Aprovechamos todo esto de acá. Todo esto de acá. Como no hay ninguna restricción, acá soldado todito ahí. Y acá una longitud de soldadura de... Bueno, tendríamos que colocar así, ¿no? Así. Ahí. Digamos, si eso va a ser soldado in situ con su banderita. Ahí colocamos soldadura de filete. ¿De cuánto era? ¿De dónde? De 3/16. 3/16. Con una longitud de cuánto? De 10, un cuarto de pulgada. Con electrodo E70. Así debería colocar. Igualito para acá. Bueno, eso es lo que podemos colocar. Es lo mismo. El 3.16, ¿qué?
¿Qué dicen, amigos? ¿Se entiende? El 3/16 sin G, ¿qué dijo G? El espesor de los valores. ¿Vamos bien? ¿Qué significa la banderita? ¿Ah? Soldadura hecha in situ, en campo, ¿verdad? ¿Se entiende, amigos? ¿Consultas, dudas? ¿Todo bien? Listo. Ahí nos quedamos. La siguiente semana nos vamos a dedicar a hacer ejercicios nada más y la subsiguiente empezamos con el otro tema que es bien simple. Más de una clase será más que suficiente y ya estamos ahí para el último examen.